Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait to need a hit. Baby, give me it, you're dangerous, I'm loving it. By a show of hands, how many of you believe you could replicate this Yo solía image ser un of Brad joven Pitt normal. with just a Realizaba mis pencil and a piece actividades of paper? rutinarias como cualquier otro Well, joven I'm going to normal. show you Cuando how llegó to la do this. pandemia, cambió And in absolutamente so todo. doing, I'm going to Nuestras give you vidas, the nuestras skill relaciones, necessary e to incluso se become a realizaron cambios en nuestro world-class interior. artist. And it shouldn't take more Personalmente, than he about podido 15 divisar en mí seconds. emociones muy But diversas. before I do that, Por un how many lado, of you he believe you can experimentado la replicate this comodidad. image Ya of a solid sabes, gray pasar square? más tiempo en nuestros hogares no es Every algo one muy of malo, a us. decir And verdad. if you can make one gray square, you Incluso can ha make sido two, divertido hacer todos 3, los días de la 9. habitación a la The nevera truth of the y de la matter is, nevera a la if you could make habitación. just one Ya gray sabes, square, eran como it'd unas be very pequeñas difficult to vacaciones. argue that you couldn't Con el make correr de las every gray semanas, mi square situación no había necessary cambiado. to Me replicate sentía the image feliz in de its realizar mi entirety. oficio desde la And comodidad there de you mi have it. sofá y a I've just través given de you la the skill laptop. necessary to become a world-class Pero empecé a artist. ver cómo la sociedad Now, I know what you're sufría y se thinking. dividía frente a That's este not real tema. art. Comencé Certainly a wouldn't sentir make que me mi a seguridad me world-class hacía artist. alejarme, no So let me solo introduce de you los to Chuck demás, Close. sino del mismo He's one of the Dios. highest earning Tuve la artists in the oportunidad de entire world colaborar for en el Cáritas de decades. mi parroquia, And he creates his así como en art el using proyecto this solidario de la exact institución technique. donde trabajo. You Pero see, aún what así, stands between yacía en mi us interior una achieving even sensación our de most vacío. ambitious Me dreams faltaba la oración. Ese era el punto clave donde ya no estaba tan cerca del Creador. Whose life seems perfect. She lives in a gorgeous house. Fueron, And she has a fueron really tiempos rewarding difíciles, career. ¿sabes? Cuando And todo she and esto her family go comenzó, on all these yo exciting sentí que mi adventures vida se together on the derrumbaba. weekends. Mi agenda ya And I estaba armada swear the desde Deans antes, take a ¿sabes? professional photographer Había along with conseguido them. trabajo, mis estudios en la Because no matter uni where they y go todas or what esas they cosas de la do, the whole iglesia family just looks ya no beautiful. volvieron a ser como antes. And she's always Los posting primeros about meses how fueron muy blessed duros. she is Pasaba mis noches and how grateful llorando, she is tenía for the life that miedo, she has. extrañaba, And I get the extrañaba feeling she's mucho. not just saying those things Me for the sake preocupaba of Facebook, sobremanera cómo seguir but con she mis truly actividades means con it. los jóvenes, ¿sabes? How Me many of you have a preocupaban los friend kind jóvenes. of ¿Dónde like that? estaban? ¿Qué estaban haciendo? Me And aferré how mucho many a la of you oración. kind Le of don't pedí like mucho a that Dios que me dé person fuerzas para sometimes? poder superar este momento de depresión. Me We preguntaba, all do ¿dónde puedo this, right? encontrarlo? It's Si los hard lugares not donde to yo lo do, sentía cercano but ya no that way of estaban. thinking Ni los costs us niños, ni something. el patio, And ni that's los what I want to talk juegos, to you ni la about today, iglesia. is what our bad Nada tenía habits sentido para mí. cost us. Con el paso de los Maybe you meses scroll through pude your ir Facebook acomodando feed mi and you think, vida, so what? encontrándome Roll con my Dios en otras eyes. maneras, It's en just otros 5 lugares, en seconds otras of my time. personas, How y could it be pude hurting dejarme me? encontrar por Él. Well, Y researchers have déjame found decirte that que este es envying un your friends camino on que recién Facebook empezamos a recorrer. actually leads to depression. Cuando nos propusieron hablar de la fe y la pandemia, creímos que la palabra pandemia hacía referencia a un problema, a algo opuesto a la fe. Era una contraposición la que nos estaban planteando. Y nosotros reflexionando nos dimos cuenta que no nos parecía tan acertada la palabra pandemia. Creímos que la mejor palabra que representa este tiempo es la palabra crisis. Y no creemos que las crisis sean malas, sean problemáticas para nuestra fe. Creemos más bien que son parte de ella, que no podemos concebir una fe que no tenga crisis. Ya que si no tuvimos nunca crisis en nuestra fe, nunca tuvimos el tiempo de parar, repensar y así libremente volver a decir que sí a Dios, que sí a Jesús. Esta pandemia trajo nuevas formas de encontrarnos con Dios, con los demás, con los espacios donde habitábamos y hacíamos crecer nuestra fe. Fue entonces por eso que muchos de nosotros entramos en crisis. Pero esta crisis seguramente no es la única que tuvimos en nuestra vida de fe, ni va a ser la única que vamos a tener en nuestra vida.
no va a ser el único momento donde nuestro accionar por el reino, por nuestras convicciones, se va a ver paralizado, quieto, extraño. Es por eso que hoy los invitamos a pensar y a repensar en torno a estas crisis. Al encontrarnos con nuestra propia soledad al inicio de la pandemia, la única compañía u opinión que podíamos tener era la propia. Ahora, ¿es necesariamente mala la soledad? ¿O qué pasa cuando estamos obligados a pasar tiempo con nosotros mismos? Seguramente, mientras yo estaba hablando, se hayan percatado que en la parte superior del plano apareció un cuadro que antes no estaba y ahora sí. Y eso llamó su atención. La atención es un proceso de nuestra mente que nos permite focalizar nuestras capacidades en aquellos estímulos o cosas que percibimos y consideramos relevantes. A su vez, esos estímulos pueden ser externos o internos, es decir, desde afuera o desde adentro. Si cuando compartimos tiempo con otras personas, para demostrarles que les prestamos atención, los miramos a los ojos o los escuchamos atentamente, ¿por qué en nuestra vida cotidiana o en este momento de aislamiento sería menos importante prestarle atención a la persona que comparte las 24 horas del día con nosotros? Yo mismo, cada uno de nosotros, estuvimos y estamos en el momento ideal para pasar tiempo con nosotros mismos, para sentirnos, para escucharnos, para redescubrir qué cosas nos gustan, qué cosas nos atrapan, nos interesan o nos llaman la atención. Podemos entonces cambiar la palabra aislamiento por tiempo de interioridad, porque suena mejor y es más profundo. Un tiempo para reflexionar sobre todo lo que significa en nuestra propia vida, nuestra propia fe. Si el encierro nos privó de la capacidad de seguir nuestras rutinas, de hacer lo que nos gusta, de compartir con nuestros seres queridos, también nos privó de la posibilidad de encontrarnos con Jesús, porque no podíamos ir a misa o a nuestros grupos de pertenencia. Estamos entonces ante la oportunidad ideal de descubrir aquel otro lugar donde habita Dios, que no es afuera, sino dentro nuestro. Hacer una pausa de nuestra normalidad, habitar en el silencio y hasta sentirnos incómodos de pasar tiempo con nosotros mismos, es el primer paso para ejercitar y vivir más realmente nuestra espiritualidad y a través de ella poder expresar nuestra fe. Al llegar a esta reflexión, podemos recuperar el diálogo con Él, que es igualmente oración, pero no de petición o agradecimiento como solemos hacer, sino oración que es encuentro, donde le podemos contar lo que nos pasa, lo que nos disgusta, aquello que no nos tiene tranquilos, todo lo que sentimos, y dejar que Él nos responda, no en nuestro mismo lenguaje seguramente, pero sí que nos interpele lo que le decimos y que de alguna forma Él nos lo devuelve. Un gran maestro de la espiritualidad, San Ignacio de Loyola, ya invitaba a los cercanos de su tiempo a adentrarse en este diálogo interior y los invitaba a pensar sobre esta idea base. Una decisión correcta se toma de acuerdo a lo que Dios quiere, es decir, toda decisión o toda reflexión que hagamos debe estar dispuesta a tener a Dios en el centro para que así sea siempre el principio y el fin de todo nuestro accionar y de todo nuestro pensamiento. Y si hablamos de accionar, ahora sí podemos entrar entonces en la segunda arista que compone nuestra fe, que es la fe en salida o fe exterior. Una fe que se realiza con otros y en comunidad, como decíamos antes, que se vive en nuestros grupos de pertenencia y en las celebraciones. Y parte desde allí hacia el servicio de los pobres y necesitados, espiritual y materialmente, de aquellos que sufren, de aquellos que hoy están en crisis, o simplemente de aquellas personas que necesitan ver el rostro de Dios a través nuestro. Y si bien muchos de esos caminos se perdieron hoy en esta cuarentena, también fue momento de ver a muchas personas que se la jugaron y se la juegan por acompañar a aquellas personas que hoy están en crisis y nos animan y nos invitan a redescubrir nuestra fe de este nuevo modo. Muchos y muchos fueron los santos y santas que a lo largo de la historia de nuestra iglesia tuvieron que vivir distintas pandemias o pestes, como era en su época, que azotaron gravemente a la sociedad. Pensábamos en Santa Catalina de Siena, en San Roque, y también nos encontramos con un ejemplo de santidad juvenil, San Luis Gonzaga. Él tenía 23 años cuando en 1591 la peste azotó Roma. La peste hacía que la gente colmara los hospitales, que no hubiera atención para todos y que se muriera en los pasillos.
San Luis, que estaba con los jesuitas en ese momento, dedicó su vida, ese tramo de su vida, al servicio de los enfermos. Los lavaba, los cuidaba, los confesaba y escuchaba espiritualmente. Y finalmente él terminó falleciendo a fin de ese año por haberse enfermado, contagiado, cargando a un enfermo para llevarlo al hospital. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿nuestra fe nos lleva a ocuparnos de los más desprotegidos? ¿A ir al servicio de nuestros hermanos más pobres? ¿Nuestra fe nos hace tener conciencia de nuestra labor ciudadano? ¿Ocuparnos, quedarnos en nuestras casas, ayudar desde donde nos toca ayudar? Jesús, en su época, también tuvo que atravesar diferentes crisis, dificultades, pandemias. Recordarán, por ejemplo, que en la Biblia habla mucho de los leprosos. ¿Quiénes eran los leprosos? Eran enfermos, era gente que estaba descartada de la sociedad, realmente vivían lejos de los demás. Nadie quería acercarse, todo el mundo tenía miedo de contagiarse de ellos. Casi que no eran humanos. La gente creía que por algo les había pasado, que eran pecadores, ¿sí? Otra de las crisis que pudo vivir Jesús fue la religiosa. Recordarán, por ejemplo, el templo hecho una mercancía, la gente vendiendo cosas. El poder era de unos pocos, Dios era de unos pocos. Y la mayor parte de la gente no se creía digna de un Dios bondadoso. Había mucha violencia, mucha deshumanización. Sin embargo, Jesús no huyó de ninguna de esas crisis. Más bien se quedó a enfrentarlas, estuvo en medio de ellas. Enseñándonos que aún en las peores crisis y en las más profundas de nuestra humanidad, siempre hay buenas noticias para dar. Siempre hay un Dios bueno, misericordioso y Padre que nos está acompañando. Siempre hay caminos nuevos de Dios para cada uno de nosotros. Para terminar con este momento de reflexión que habíamos pensado para ustedes, creíamos importante que sepan, que nos recordemos entre nosotros, que vamos a tener muchas crisis de fe en nuestra vida, muchos momentos problemáticos para nuestra fe, como el actual que estamos viviendo. Y que todos ellos van a ser aprendizajes para nosotros, van a ser nuevas oportunidades de pensarnos, repensarnos y resignificar nuestras prácticas pastorales, resignificar nuestra fe en Dios. Volver a decir que sí queremos construir el reino, que sí queremos seguir a Jesús. Y para afrontar estas crisis, o para caminar todo el resto de nuestra vida, son fundamentales 3 pilares a la hora de hablar de la fe. Como decíamos hoy, la vida en oración, la ocupación de nosotros y de los otros. Una vida en oración que se ancle en un encuentro profundo y real con Dios, desde nuestra propia intimidad, para que parta hacia el encuentro con Él. Una ocupación de lo que nos pasa interiormente, escucharnos, sentir nuestros latidos, sentir lo que nos pasa, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Aprender a escucharnos para después trabajar con nosotros mismos y a su vez ocuparnos de los otros. La vida en servicio, la vida de una fe en salida, es ocuparnos y estar presentes para el hermano, para la persona que está adelante nuestro. Es vivir la fe a través de los otros, que no solo es la fe en servicio a través de una ayuda externa. Ya desde el pensamiento o desde la oración por un otro, ya estamos haciendo una ocupación por los demás. Hay muchísimas formas de ayudar a otros, pero lo importante es que ese otro esté presente en nuestro pensamiento, en nuestro obrar y en nuestro sentir. Un latir juntos, para así volver a esta vida de oración y volver a este encuentro pleno con Dios. Seamos entonces, y los invitamos a todos y a todas a ser portadoras de buenas noticias en el momento que nos toca vivir.